Muy buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente estar en estos miércoles de ciencia con los webinars de la escuelita. Les agradezco su tiempo, le agradezco mucho a la doctora Rubio, pues por tomarse también ese tiempo que es especial ahorita en estos días para poder preparar la ponencia de esta noche. Voy a comenzar presentando a la doctora Rubio, que todos la conocen. La doctora pues hizo su formación de medicina en la Universidad de El Salvador. Hizo también su formación de pediatría en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, donde también fungió como jefe de residentes después de su formación. La formación de alergología e inmunología clínica pediátrica pues la realizó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y realizó un diplomado de alta especialidad de alergología en el Hospital Arnaud de Villeneuve, en la universidad, asociado a la Universidad de Montpellier UNI. Así que esta noche la doctora pues nos va a dar una ponencia muy interesante acerca del el receptor neonatal FC en la inmunidad humana. Muchas gracias, Martita. Le dejo ya el micrófono para que se dé gusto. Ay, gracias. Ok. Ok. Bueno, este día vamos a hacer la exposición de un artículo de revisión que fue publicado, si no me equivoco, en el mes de julio. Aquí tengo la referencia, ustedes la pueden ver en la esquina inferior de la pantalla, en el JACI. El título del artículo es El receptor neonatal de la fracción FC en la inmunidad humana, función y su papel en intervenciones terapéuticas. Me auxilié también un poco para explicar este otro artículo que está en el mismo journal, que habla sobre el objetivo de este receptor neonatal en la inmunomodulación, beneficios, riesgos y consideraciones prácticas. Todo el volumen completo del journal de ese mes habla sobre los receptores de la inmunoglobulina G. Bastante amplio, habla sobre el uso de la inmunoglobulina humana intravenosa. Por si ustedes están interesados, es completamente gratuito, se accesa directamente desde Google y ustedes lo pueden descargar, no necesita estar la suscripción a la revista. Bueno, a manera de introducción vamos a hablar un poquito de las respuestas inmunes humorales. Vamos a recordar que ofrecen protección específica contra un blanco, que son de larga vida, de duración larga, no se sabe, no todos los estímulos dan una sobrevida igual, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, ahorita con el COVID que no tenemos la certeza de cuánto tiempo va a durar la inmunidad humoral, pero en general podemos decir que es de larga vida contra muchos patógenos invasores. Es una respuesta inmune adaptativa, en la cual se generan anticuerpos de alta afinidad contra antígenos de patógenos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿verdad? Que es el término inmunoglobulinas, es un término físico-químico, proveen protección a través de 3 vías. Las vamos a recordar un poco, que ya las conocemos, pero son la neutralización, la opsonización y la activación de complemento. Y así tenemos, por ejemplo, acá en donde el anticuerpo neutraliza el virus y de esta forma inactiva el virus para que el virus no penetre a una célula a través de su receptor. La opsonización consiste en que el anticuerpo, por ejemplo, se puede unir al antígeno, el cual puede ser viral o bacteriano, y a través del receptor FC va a facilitar que la célula fagocita ejerza, valga la redundancia, la función de fagocitosis al interior de la célula, es decir, facilita la entrada a la fagocitosis del microorganismo al cual se unió. Y por último,
la fijación de complemento, ¿verdad? Activación de complemento, que sabemos que se efectúa por la IgG y la IgM, pero principalmente la IgG, en la cual pues activa la cascada de complemento y es la activación que es más fuerte y tiene alta función antibacteriana. Acá tenemos la estructura de una inmunoglobulina, para que recordemos un poquito la inmunología básica, en la cual, si recordamos, está compuesta de 2 cadenas pesadas y de 2 cadenas ligeras, que si la inmunoglobulina se somete al lisis, vamos a obtener 2 fracciones, una que es la fracción cristalizable y la otra que es la fracción variable. La fracción variable, ¿verdad? Acá está, que es el que fija al antígeno, es donde se junta, donde tenemos la porción donde se va a fijar exactamente el determinante antigénico para el cual fue generado este anticuerpo, ¿verdad? Acordémonos que las cadenas pesadas son las que le van a dar el nombre a la inmunoglobulina, y así tenemos que las que provienen de la cadena gamma van a llamarse IgG, si viene de la cadena mu va a ser IgM, si viene una cadena alfa va a ser IgA, que la IgA es dimérica, la IgG es monomérica y la IgM es pentamérica. No hablamos mucho de la IgE en inmunidad porque sabemos que es la que nos da de comer con la alergia, pero se asocia un poco menos a protección contra microorganismos, a excepción de los parásitos, y la IgD, que se utiliza únicamente como receptor de los linfocitos B. Aquí tenemos, ¿verdad?, los diferentes isotipos y los receptores a los que se unen. Para el caso del día de hoy vamos a hablar de los receptores que unen o que fijan la IgG. Acá está. La IgG se distribuye a través de la sangre y así es como la podemos medir como IgG sérica total, pero también se encuentra en el fluido extravascular y esto tiene implicaciones terapéuticas importantes cuando queremos modular sus concentraciones, al igual que también se puede encontrar en la linfa, no únicamente en la sangre. Aquí tenemos todos los receptores y hoy vamos a hablar principalmente de este, que es el receptor neonatal. Así como muchas cosas en inmunología reciben su nombre del primer lugar donde se describieron, pero no significa que sea exclusivo de ese lugar. Se fue descrito inicialmente en la placenta, en el sincitio trofoblasto, y se le dio a llamar del recién nacido porque se descubrió que era el que permitía que la inmunoglobulina pasara de la circulación materna a la circulación fetal. Sin embargo, el anticuerpo sigue estando presente en el cuerpo humano en muchas células, en el epitelio, en el endotelio, en células hematopoyéticas y, muy importante, estas células de origen hematopoyético en células presentadoras de antígeno. El receptor neonatal de la fracción cristalizable es un receptor gamma multifuncional atípico. Aquí lo teníamos otra vez, que les decía que si fija la inmunoglobulina G, pues se va a llamar gamma. Se identificó inicialmente como responsable del transporte de la circulación materna a la fetal, ¿verdad? Pero también posteriormente se encontró que es el responsable de reciclar IgG y es este receptor el que le da la vida media a la IgG de 3 semanas. Subsecuentemente se ha identificado más funciones. No solo recicla IgG, también recicla albúmina. También permite el transporte bidireccional de IgG y albúmina a través de muchas barreras celulares, como son la barrera hematoencefálica, como es el filtrado glomerular, como es el lumen intestinal. Además, potencia respuestas eficientes a través de los complejos inmunes que contienen IgG y además el lado negativo de este receptor es que también funciona como receptor de los ecovirus humanos. Aquí tenemos la estructura.
La estructura es una molécula del tipo del complejo mayor de histocompatibilidad 1, la cual es un dímero, está compuesta por una cadena que tiene un dominio transmembrano y 3 dominios alfa, y tiene asociada una molécula de beta-2 microglobulina que se unen en forma no covalente. Tenemos que une la IgG en una relación de 2:1. Aquí vemos que está unida la membrana celular y que 2 moléculas del receptor van a unir una molécula de la IgG y que une albúmina en otro dominio diferente, ¿verdad? Que está nada más a través de los dominios alfa 2 y alfa 3 en una relación de 1:1. Aquí vamos a ver cómo funciona. Es un receptor que va a mediar la afinidad a la inmunoglobulina dependiente de pH. Y es que no funciona pH fisiológico de 7.4, no une inmunoglobulina. Cuando la célula hace su pinocitosis para poder degradar las moléculas que están en el ambiente extracelular, hace la vesícula endocítica, y esta vesícula endocítica sabemos que cambia su pH a un pH que varía de 5 a 6.5. En este pH ácido, la molécula es capaz de unir la IgG. De esta forma, evita que la IgG sea degradada. La que no se unió al receptor va a ser degradada en el lisosoma y pues va a seguir el curso de todas las demás proteínas degradadas. Pero la que no fue degradada va a ser nuevamente sacada a través de otra vesícula por exocitosis. Bueno, aquí le llaman transiocitosis. Y al volver a unirse, acá está, a un pH de 7.4, acá está, dijimos que no tiene afinidad y entonces la molécula es liberada nuevamente. Esto es lo que permite el reciclaje de la inmunoglobulina G. Si no existiera este reciclaje, la vida media sería menor. Se calcula que podría andar en menos de 7 días. Y este es el mismo mecanismo a través del cual también se recicla albúmina, ¿verdad? Aquí tenemos cuando hay un inhibidor de este receptor, en donde el inhibidor bloquea el sitio donde se une la inmunoglobulina G. Estos inhibidores no bloquean el sitio donde se une la albúmina, valga la aclaración. Entonces tenemos que no hay espacios libres para que la inmunoglobulina se una, y al no haber espacios libres, entonces la inmunoglobulina es degradada en el lisosoma y al final no es liberada por exocitosis. Un punto bien importante es con la vida media de las inmunoglobulinas, es que la IgG3 suele tener una vida media un poco más corta, que puede ser de 7 a 21 días, comparada a 21 días de las otras subtipos de inmunoglobulina. Se ha encontrado que hay residuos de histidina que se cambian por arginina en la cadena gamma de la IgG3, y que esa diferencia de ese aminoácido la hace menos afín por el receptor y por lo tanto la vida media de la IgG3 es un poco menor que de las demás isotipos de inmunoglobulina G. Aquí tenemos, ¿verdad? Como les dije, cuando pasa de un sitio hacia otro sitio se va a llamar transiocitosis. Y aquí tenemos el mecanismo descrito para el traspaso de la inmunoglobulina de la circulación materna hacia la circulación fetal. Entonces, es endocitada y a través en el sincitio trofoblasto, que es la placenta, pasa de manera que al final el feto puede tener concentraciones de inmunoglobulina G incluso mayores que la madre, y así el recién nacido tener al nacer niveles de anticuerpos necesarios para poder defenderse de muchas enfermedades. A diferencia de la inmunoglobulina A, de la inmunoglobulina E y de la inmunoglobulina M, que no tienen este mecanismo y por lo tanto no atraviesan la placenta.
Acá tenemos un ejemplo en el riñón para mostrarles cómo es de importante en el riñón este mecanismo, aunque esto ocurre en forma similar, como decíamos, en la lámina propia del intestino delgado y también en la barrera hematoencefálica. Vamos a explicar ahorita lo del riñón. Tenemos que en el riñón se encuentra en dos formas este transporte activo de inmunoglobulina G. Tenemos que en los podocitos pasa la inmunoglobulina, entra hacia la célula porque el espacio por el cual los podocitos permiten el filtrado urinario es demasiado pequeño para que puedan pasar proteínas, si no, pues perderíamos las proteínas por orina en forma normal y no lo hacemos. Entonces acá tenemos cómo es, a través de la pinocitosis, ingresa la inmunoglobulina a la célula, a través del pH ácido, se evita la degradación y luego en el espacio urinario es liberado y esto permite que haya niveles suficientes de inmunoglobulina a nivel urinario. Ahora, en el túbulo distal, acá está, el túbulo contorneado proximal, es al revés. Tenemos el filtrado glomerular y del filtrado glomerular, aquí tenemos que entra ya sea inmunoglobulina en forma monomérica o inmunoglobulina que haya fijado también antígenos, o sea, complejos inmunes, y de esta forma al final es liberada de regreso hacia la sangre. En el riñón esto cobra bastante importancia, lo de los complejos inmunes, porque sabemos que hay muchas enfermedades que el depósito de estos complejos inmunes genera daño renal. Entonces, bloquear el paso de estos complejos inmunes para que no se depositen a este nivel es una ventaja terapéutica al tratar enfermedades en las cuales los complejos inmunes se depositan directamente a nivel del riñón. También tenemos esta transocistosis, ocurre en forma similar en el sistema nervioso central, en donde los niveles de inmunoglobulina son muy bajos. Y la razón de la cual son bajos es para evitar inflamación severa que daña el sistema nervioso central, de manera que la poca inmunoglobulina que entra a través de la barrera hematoencefálica es sacada en forma rápida por este sistema para evitar daño o injuria inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. Además, también tiene un papel importante en la presentación de antígenos. Les explicaba antes que el receptor se expresa activamente en las células presentadoras de antígenos. Y aquí lo vamos a ver en esta diapositiva que tenemos acá. Cuando entra a la vesícula pinocítica complejos inmunes, ya aquí no estamos hablando de IgG monomérica, sino que estamos hablando de IgG que ya fijó un antígeno. Lo que ocurre es que se logra que este complejo inmune logre al final hacer que hayan epítopos o determinantes antigénicos disponibles para que sean al final presentados, ya sea a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, como es esta molécula, o de clase 2, permitiendo así inmunidad mediada por células CD8, en el caso de que sea por el MHC1, y que tengamos inmunidad antitumoral o que sea presentada a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y que podamos tener inmunidad antimicrobiana. Este mecanismo a través del cual la célula presentadora de antígenos procesa los complejos inmunes y que es lograda gracias a este receptor es muy importante porque es un vínculo entre la inmunidad humoral y la activación de la inmunidad celular. Entonces,
es bastante importante y tiene mucho que ver también, ya lo vamos a ver más adelante, en cómo bloquear este receptor puede ayudar a disminuir un poco las formas de autoinmunidad. Acá tenemos que este receptor, cuando está alterado, puede ser causa de enfermedad. Hay casos reportados, claro que son muy pocos en el mundo, de hipoproteinemia hipercatabólica familiar. Son casos con mutaciones, sobre todo del gen de la beta-2 microglobulina, lo cual genera que hay alteraciones, pues no solo en el receptor, sino que también en todas las funciones que tengan que ver con la beta-2 microglobulina, lo que provoca al final niveles sumamente bajos de albúmina y de inmunoglobulina G. Aquí. Y la otra forma en la cual es patógeno, como decíamos que es causa de enfermedad, es que este receptor es la molécula que es vía de entrada para las partículas de ecovirus. Y así tenemos que los ecovirus son causa importante de meningitis aséptica en la etapa neonatal y en la infancia temprana. Entonces tenemos que, es la molécula que ocupa para entrar y a través de este es que se genera daño. También se ha visto que bloqueando este receptor sería una forma potencial, porque no se ha hecho con ese fin todavía, pero es una forma potencial de tratar infecciones por ecovirus, porque al bloquearlo ya el virus pierde la entrada. Bueno, ahora vamos a ver el papel del receptor neonatal de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G en las enfermedades autoinmunes. Bueno, ya sabemos todos que las enfermedades autoinmunes van a resultar por la generación de respuestas humorales disreguladas, muchas, no todas las enfermedades. Los ejemplos clásicos son la miastenia gravis, la púrpura trombocitopénica idiopática, el síndrome de Wood-Pasteur, la anemia hemolítica autoinmune caliente, la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. Dada su abundancia, la IgG se asocia a muchas enfermedades autoinmunes, pero sobre todo los tipos 1 y 3 porque son las que mejor fijan el complemento. Entonces, para tratar estas enfermedades autoinmunes, las formas actuales de tratarlo son terapias que disminuyen la inmunoglobulina G. Así tenemos que la primera de la que vamos a hablar es la plasmaféresis, es el plasma exchange, que lo ponen en inglés, ¿no? Es la primera o segunda línea para varias enfermedades autoinmunes neurológicas, como pueden ser Guillain-Barré, CIDP, que es la enfermedad esmelizante e inflamatoria crónica, hematológicas, como la PTI, renales, como el síndrome de Wood-Pasteur que veíamos, y metabólicas. Menos severa, menos efectiva en enfermedades crónicas, porque la síntesis continua de anticuerpos dificulta. ¿En qué consiste la plasmaféresis? La plasmaféresis consiste en que el paciente es conectado a una máquina de aféresis, le sacan la sangre y la sangre pasa a la máquina y la máquina separa el plasma del componente celular y el componente celular es retornado al cuerpo a través de una solución coloide, cristaloide o una mezcla de ambas. El problema está en que al quitar el plasma, quitamos todas las inmunoglobulinas, quitamos la inmunoglobulina A, la M, la G, y quitamos todas las proteínas de coagulación, y esto genera riesgo de problemas de coagulación en los pacientes. Y también retiramos las demás inmunoglobulinas que no nos están dando problemas. Además, tenemos que esto es un problema porque suelen haber rebotes. ¿Qué ocurre? La IgM es principalmente intravascular, el 95% es intravascular, entonces con una plasmaféresis eliminamos prácticamente toda la inmunoglobulina M, pero la IgG no, es un 60% extravascular, como veíamos en la diapositiva inicial, se encuentra en la linfa, se encuentra en los tejidos, se encuentra en
fuera del espacio intravascular y entonces cuando la retiramos del espacio extravascular, intravascular, perdón, toda la que está en el espacio extravascular regresa, entonces suele haber un rebote y usualmente se necesitan 2 o 3 días de plasmaféresis para poder eliminar el 90% de los anticuerpos patogénicos. Entonces, tiene desventajas, es efectiva, pero tiene ventajas desde las infecciosas, que son las que se dan por problemas en el sitio de inyección, de donde se toman las vías para hacer la plasmaféresis, el rebote, complicaciones trombóticas, respiratorias, etc. Bueno, vamos a seguir con la inmunoglobulina intravenosa a alta dosis. Alta dosis nos referimos a dosis que según la enfermedad pueden variar de 1 a 2 gramos por kilo de peso. La inmunoglobulina intravenosa se logra del pool de cientos y cientos de donantes. Está bien establecida ya las enfermedades a las que es efectiva, como pueden ser la púrpura trombocitopénica idiopática, la CIDP, el Kawasaki, la necrólisis epidérmica tóxica, la dermatomiositis. Tenemos el problema que las dosis tan altas y la cronicidad de muchas de estas enfermedades ha llevado a que haya, digamos que falta de suficiente inmunoglobulina a nivel mundial para poder suplir todas las necesidades de estas patologías. Eso eleva grandemente los costos. Ya sabemos cuánto cuesta tratar con inmunoglobulina estas enfermedades y eso es una limitante bien grande tanto para los sistemas de salud pública como para los sistemas privados. Los mecanismos de acción no son completamente conocidos. La principal, bueno, es que acorta la vida media de los autoanticuerpos patógenos. Por eso es que se cataloga como una forma de disminuir la inmunoglobulina, la inmunoglobulina G. Porque parece contradictorio decir que poniendo inmunoglobulina disminuye la inmunoglobulina, pero lo que hace es que acorta la vida media de estos anticuerpos patógenos. Además que ya sabemos que puede neutralizar citocinas, que puede también alterar la función de células inmunes innatas y al mismo tiempo ayudar de esta forma a disminuir la inflamación y al mismo tiempo de que inhibe los autoanticuerpos. Sabemos que existen también los anticuerpos antibiotipos, es decir, que son anticuerpos contra los anticuerpos y de esta forma también pueden haber anticuerpos contra las citocinas. Y un último mecanismo que supone que dentro de todo ese pool de inmunoglobulina que llevamos hay inmunoglobulina 4 y esta tiene un efecto antiinflamatorio también. Entonces, tenemos muchas bondades de la inmunoglobulina, pero con el problema que se necesitan altas dosis, que es un producto biológico que al fin y al cabo viene de donantes, cientos de donantes para lograr un frasquito de inmunoglobulina, lo cual hace que el costo sea realmente elevado y las enfermedades son sumamente caras de tratar con esta forma de terapéutica. Por último, vamos a hablar de la inmunoabsorción. Es un procedimiento de filtración específico para inmunoglobulina, a diferencia de la plasmaféresis, que se iban todas las moléculas del cuerpo. Aquí a la máquina se le pone una columna con un sustrato particular, que generalmente son enzimas. Entonces el plasma del paciente pasa a través de una columna de absorción y los anticuerpos se unen específicamente a unirse a ligandos selectivos. Entonces, de esta forma, podemos retirar selectivamente la inmunoglobulina G o podemos retirar selectivamente la inmunoglobulina A o la inmunoglobulina M, lo que se quiera. El plasma limpio, es decir, ya el plasma sin esa molécula de la columna, se recombina con los glóbulos rojos y las plaquetas y se regresa al paciente por la otra vía. Entonces, tenemos que es una forma bastante compleja y en realidad descrita aquí en el artículo como muy poco utilizada. Bueno, entonces, ante todas estas necesidades de necesitar cómo tratar a estos pacientes con enfermedades autoinmunes que dependan principalmente de inmunoglobulina G,
es que la industria actualmente se encuentra desarrollando inhibidores del receptor neonatal. Voy a presentarles acá la lista de los que están actualmente en investigación. Muchos están en fase 2 o 3 de investigación para tratamiento de miastenia gravis, de púrpura, de CIDP. Los más avanzados son estos dos de arriba, que son el rosanolixizumab, ¿verdad? Que es creado por UCB Pharma, y el efgartigimod, que es solo una fracción del receptor, ¿verdad? Pero que es capaz de bloquear el receptor neonatal. La importancia de estos es que se unen independientemente del pH, se unen a pH fisiológico del receptor de manera que lo mantienen bloqueado en todo momento. Y de esta forma la vida media de la inmunoglobulina pasa a ser de 21 días a 7 días. Los estudios que han sido reportados con estas 3 moléculas, la tercera es el nipocalimab, que también ha sido usado en miastenia gravis, vamos a hablar principalmente de las de miastenia gravis, han reportado disminución de anticuerpos específicos de miastenia en un 70% y mejoría clínica de los pacientes que anda en las escalas de miastenia que varían según de ensayo a ensayo de un 40 a un 60% de mejoría. En púrpura trombocitopénica, por ejemplo, el 60% de los pacientes ha logrado remisión con valores de plaquetas arriba de 100,000 después de tratamientos que oscilan entre 3 y 4 semanas con dosis semanales, que generalmente son de aplicación subcutánea. Así que son moléculas bastante prometedoras para tratar este tipo de enfermedad. Poco a poco vamos a ir escuchando de ellas. A medida que los estudios de fase 3 sean finalizados, porque no todos están finalizados, muchos ahorita están en curso, ¿verdad? Acá tenemos otras moléculas que van un poco más atrás en la carrera de la creación de estos inhibidores, como son estos que estamos viendo acá, el Immunovant, ¿verdad? Orlinalizumab y Alexion, que ya es un mimético de anticuerpos bivalente. En realidad ya son moléculas que, como les repito, van un poco atrás. Las más prometedoras y de las que abre el artículo son estas 3, pero de las 3 principalmente las 2 primeras son las que mayor efectividad han tenido, sobre todo, les insisto, con miastenia gravis y con púrpura trombocitopenia idiopática. Ok. ¿Qué nos lleva? ¿Qué conclusión nos dan los autores sobre el uso de estos inhibidores del factor neonatal? Bueno, que no tienen efecto en la expresión del receptor, es decir, no porque esté bloqueado van a hacer que se exprese más el receptor, no hay ahí un feedback en su expresión. Al igual que tampoco van a tener efecto en la expresión, recambio o producción de autoanticuerpos patogénicos. Por lo tanto, su terapia de mantenimiento es anticipada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que generalmente estas enfermedades de las que yo les he hablado hoy, como la miastenia gravis o la púrpura trombocitopénica, se tratan con plasmaféresis o con dosis altas de inmunoglobulina, solo cuando, o la CIDP, solo cuando están en crisis, pero no en una forma crónica por todos los efectos adversos que conlleva estar usando en forma crónica estos medicamentos y al contrario, tienen que someterse a otras formas de inmunosupresión que no son las más efectivas, como pueden ser uso crónico de esteroides o de azatropina, micofenolato. Entonces, lo bueno de esta forma de terapia es que vamos a poder mantener niveles bajos de inmunoglobulina G en una forma anticipada, es decir, que es una terapia de mantenimiento que puede hacerse en una forma crónica sin tener los efectos adversos que tenemos con las otras formas de terapia actual.
Ahora bien, dado que la producción de inmunoglobulina G es continua y que esta modalidad de tratamiento solo va a reducir el isotipo IgG y va a preservar la inmunidad celular, porque así como dijimos, los otros terapias inmunosupresoras como azatropina, esteroides y todo, nos alteran también inmunidad celular. Entonces, el ideal o lo que se sugiere es que las complicaciones clínicas van a ser mínimas, ¿verdad? Los ensayos clínicos pues se enfocan en las enfermedades que les acabo de hablar, principalmente miastenia grave, púrpura, trombocitopénica idiopática y la polirradiculopatía crónica inflamatoria desmielinizante, que es la CIDP, aunque también tiene un futuro prometedor en la anemia hemolítica autoinmune y en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ya vamos a ver. Acá tenemos cuáles son, según el artículo, los procedimientos, ¿verdad? Las complicaciones que podemos tener por la pérdida de anticuerpos. Y entonces acá tenemos, bueno, solamente donar plasma generalmente pues no conlleva ningún riesgo. La plasmaféresis o excambio de plasma, pues no está reportado el riesgo de infección que tiene, pero recuperar todos los anticuerpos algunas veces puede retardar semanas, sobre todo la IgG. Pero acordémonos que lo que regresa son los glóbulos rojos y las plaquetas. Así que también, y todo eso pasa por filtros y los linfocitos que también regresan pueden sufrir daño debido al paso mecánico por los filtros. Entonces, realmente, como dijimos, someterse a una plasmaféresis no es un procedimiento tan sencillo y que pueda ser usado en forma rutinaria, ¿verdad? La inmunoabsorción, que es la que hablábamos, va a depender del ligando que se ha utilizado y en realidad es una técnica que no es muy utilizada, por lo tanto no hay tantos datos para poder hacer comparación. Y los inhibidores del receptor del recién nacido de la fracción cristalizable, pues tiene una disminución sustancial en los niveles de inmunoglobulina G, que son aproximadamente del 70%, pero hasta el momento no se ha visto un incremento en infecciones. La albúmina normalmente no se ve afectada porque, como dijimos, estos inhibidores van a bloquear el sitio donde se une la inmunoglobulina G y no donde se une la albúmina. Bueno, para conclusión, vamos a decir que el tratamiento exitoso con los inhibidores del receptor neonatal inducirá niveles bajos de anticuerpo IgG, incluyendo autoanticuerpos y complejos inmunes que contengan la IgG. No hay efectos anticipados en los niveles de las otras inmunoglobulinas, ni en el complemento, ni en las células plasmáticas, células B u otras células de los sistemas inmunes innatos adaptativos, lo cual esto es un beneficio muy, pero muy importante que no se logra con otras formas de inmunosupresión crónica. La experiencia a corto plazo no indica un incremento en el riesgo de infección. Esto se supone es porque la producción de inmunoglobulina G sigue siendo continua y no se ve afectada en ningún momento. Lo único que se afecta es su degradación. Se degrada más rápido, pero el ritmo de producción es el mismo. Entonces, generalmente eso teóricamente no va a dar problema en el riesgo de infección, aunque los efectos a largo plazo todavía no se pueden saber porque apenas estamos en estudios de fase 3. Y los efectos más frecuentemente observados en los estudios han sido cefalea y síntomas gastrointestinales leves como vómito y diarrea. El uso de los inhibidores también puede bloquear el transporte de inmunoglobulina G al feto y es potencialmente útil en enfermedades fetales que son causadas por anticuerpos maternos. Y la principal es la enfermedad hemolítica del recién nacido y feto. ¿Cuántas veces los que somos pediatras no nos vimos en
en los turnos haciendo exsanguíneo y transfusiones, ¿verdad? Cambiando las volemias de los recién nacidos para poder cambiar completamente la cantidad de glóbulos rojos que el recién nacido tenía. Y esto puede ser en pacientes que ya están sensibilizadas las mamás, puede ser dado a la madre de manera que el feto nace sano. O la trombocitopenia neonatal aloinmune o el bloqueo cardíaco fetal que usualmente ocurre en hijos de mamás que tienen lupus eritematoso sistémico. Bueno, a diferencia de la inmunoglobulina y la plasmaféresis que hablábamos antes, que tienen numerosos mecanismos de acción, la eficacia comparable con las enfermedades autoinmunes provee la confirmación que la reducción de esos niveles de inmunoglobulina es una estrategia terapéutica específica y efectiva. Y aunque los inhibidores actúen primariamente bajando los niveles de inmunoglobulina, en ciertas enfermedades pueden ser efectos benéficos adicionales, inhibir la sensibilización de las células T, que era uno de los efectos que habíamos visto, y también se puede bloquear efectos protrombóticos al bloquear los complejos inmunes, como puede ser útil esto en el síndrome de antifosfolípido. Y pues eso es todo lo que les traigo sobre la revisión de este artículo. No sé si tienen dudas, comentarios al respecto. Gracias, Martita, por la presentación. Realmente es muy bueno repasarlos o actualizarnos en toda la parte de los mecanismos inmunológicos. Realmente es bastante interesante porque, y lo que hemos mencionado en otras presentaciones, ya estamos en la era de la medicina biológica, en la que tenemos que irnos básicamente empapando bastante bien de todos los usos y todos los estudios clínicos que se están haciendo con anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Hoy en la tarde tuvimos un webinar también del SLAI sobre urticaria crónica espontánea, donde también se hablaba de diferentes intervenciones que ya están en fase 3, así como mencionabas para ahorita la inhibición de los receptores FC para IgG. Entonces, neonatal, entonces también es importante ir viendo estas intervenciones y la importancia que pueden tener a posterior y obviamente en un futuro, no sé qué tan cercano, podamos tener también acceso a la utilización, pues como todos sabemos, el único anticuerpo monoclonal que realmente tenemos acceso en el país pues es omalizumab, pues y en el Seguro Social pues se tienen otras también moléculas que se pueden utilizar para poder hacer otras intervenciones en otras enfermedades. Pero bueno, abrimos un poco el espacio para las preguntas, dudas. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Si no, pues yo voy a hacer una para que ponga un poquito ameno. Porque se hablaba bastante de utilización en la madre para evitar lo de la anemia hemolítica del recién nacido y otras patologías que pueden tener asociación, básicamente un trasfondo autoinmune. Que podríamos tener también, creería yo, utilizando eso también bloqueo de producción de anticuerpos que podrían ser protectores cuando se hace vacunación a la madre, por ejemplo, en el embarazo. ¿Podría ser también una complicación que podríamos tener al utilizar estos en la madre? No, porque como cuando ocupamos, o sea, bueno, cuando vacunamos a la madre, ¿te refieres al toxoide tetánico o la vacuna anti-RH? Ocupamos, Cuando ya nació el hablando de feto. vacunación, por ejemplo, para toxoide tetánico, cuando hablamos para, por ejemplo, influenza, Okay. cuando hablamos... No, bueno, aquí sería un caso bien específico porque estamos hablando mamás que han sido sensibilizadas en un embarazo previo y que tienen anticuerpos anti-RH y que es lo que va a generar muchos, bueno, yo no sé si alguna vez ustedes vieron hidrops fetal, yo sí vi hidrops fetal en maternidad, la verdad que los recién nacidos nacen muertos, pues por la insuficiencia cardíaca inútero que esto genera. Entonces, teniendo ya el conocimiento que la mamá está sensibilizada,
en el momento oportuno se le pone a la mamá. Obviamente este bebé, estos estudios no están, ustedes vieron los estudios, o sea, aquí están hablando de potenciales usos. Esto todavía no hay estudios que ya estén poniéndoselo a las mamás, no. Habla el artículo sobre el beneficio que tendría poder aplicárselo a la mamá para que el niño no nazca con este problema. Pero tenemos que ahorita, imagínense lo que cuesta que la FDA y las agencias autoricen un medicamento para usarlo en adultos, ya no se digan embarazadas. O sea, creo que eso va a tomar tiempo, pero realmente el beneficio sería grande para estos casos específicos. Al igual que para las mamás que tienen lupus y que pues nacen los bebés, como decíamos, con púrpuras aloinmunes o que nacen los bebés con bloqueos cardíacos fetales debido a la presencia de anticuerpos anti-RO que la mamá les pasó in útero. Pero son casos bien específicos. Tenemos poblaciones de mamás, bueno, en el primero, RH negativa sensibilizada y en el segundo caso, mamá, ¿cómo se llama? Con lupus y que se ha detectado que, ¿cómo se llama? Que tienen estos anticuerpos y que obviamente los niños pueden tener el problema. Entonces, en esos casos sería propicio, pero no sé en qué momento van a poder hacer estos ensayos clínicos, porque como dije, ahorita apenas está en fase 3 y sabemos lo que tarda para que lo aprueben en un adulto, ahora mucho menos para que lo vayan a aprobar a una embarazada. Tienen que, yo me imagino, pero o sea, esta ya es mi lucubración, porque de hecho el artículo no habla nada al respecto, porque no hay ensayo. Que al nacer estos niños tendrían que recibir dosis sustitutivas de inmunoglobulina, pues para estar preparados al medio, pero ¿verdad? Esta es la suposición. Ahorita no sabemos nada, me imagino que tienen que haber modelos animales primero para saber también qué es lo que ocurre con si son ratitas, con las ratitas que nazcan sin anticuerpos. Sin embargo, lo que abre el artículo es el panorama de poder utilizar este receptor como una técnica para poder disminuir los niveles de inmunoglobulina y sobre todo al disminuir niveles de inmunoglobulina que son inespecíficos, es general, porque, por ejemplo, yo le preguntaba a mi esposo hoy, él es neurólogo, en el caso de la CIDP, le digo yo, ¿qué pasa con la CIDP? Igual tienen que estar ingresando los pacientes, los tienen crónicamente con acetropina, ¿verdad? Y tienen que estar ingresando porque cuando hacen crisis son sometidos a inmunoglobulina, cuando si bien en nuestras instituciones públicas, digamos que hubiera inmunoglobulina, pero si no, en el Seguro Social regularmente sí hay, pero si no hay, les toca plasmaféresis, y con todos los riesgos que la plasmaféresis conlleva. Entonces le digo, ¿por qué no generan un anticuerpo específico contra un anticuerpo monoclonal contra estos anticuerpos? Me dice que son demasiados y no sabemos este paciente contra qué gangliócido lo tiene, porque puede haber gangliócido 1, 2, y ya me comenzó a explicar él ya cosas específicas de la enfermedad, que es del área de él como neurólogo, ¿verdad? Entonces, son enfermedades, al igual que en el myasthenia gravis, que no hay un solo anticuerpo contra la placa de acetilcolina, o sea, son muchos anticuerpos diferentes, entonces no han generado un anticuerpo monoclonal específico para tratar la myasthenia gravis, sino que estamos hablando de una forma de bajar todos los anticuerpos, y al bajarlos todos, pues bajan evidentemente los anticuerpos patogénicos. Y digamos que es prometedor, porque es algo que puede hacerse crónicamente, no es como estar ingresando al paciente pues cada 2 o 3 meses para cumplirle una dosis alta de inmunoglobulina G, ¿verdad? ¿Qué institución soporta eso? Además, como dijimos, ¿verdad? Muchas veces no es que no se tiene el dinero, simplemente no hay, ¿verdad? Porque ¿cuántos donantes se necesitan para lograr la dosis de un paciente a 2 gramos por kilo, ¿verdad? Cada 2 meses. Entonces, en realidad, son terapias prometedoras, ¿verdad? Que todavía están en investigación, pero que bien hace el JC al publicarlas porque nos mantiene actualizados, ¿verdad? De una rama que es nuestra y que luego los colegas nos preguntan y nos dicen, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué opinan, verdad? Y ¿qué opinión te merece? ¿Verdad? También disminuir y, ¿verdad? No hemos escuchado nada al respecto. Al menos yo antes de haber leído el artículo, la verdad es que no había leído nada al respecto. Perfecto, muchas gracias, Martita. Pero es por lo mismo que usted mencionaba, ¿verdad?
bloqueos inespecíficos y específicos con anticuerpos monoclonales. No solamente van a ser también bloqueos de vías inmunopatológicas, sino que entre más inespecífico probablemente hasta de vías fisiológicas, ¿verdad? Y a ver qué impacto, y probablemente por eso es que no pasan mucho de ciertas fases, una fase 1, una fase 2 probablemente, o de modelos animales, ¿verdad? No sé de los colegas si tendrán alguna duda, alguna pregunta ahorita con el tema de Martita. Realmente son temas personalmente para mí bastante fascinantes ahorita el mundo de la medicina biológica. Los ha dejado, pero... No, de hecho, si ustedes ven en la diapositiva donde se presentaban los inhibidores actuales, no todos son anticuerpos, hay unos que son fragmentos de anticuerpos. O sea, realmente es la tecnología, la biotecnología en este caso, pues, cómo bloquearlo ya no solo es a través de anticuerpos, fragmentos, porciones, moléculas que vayan y bloqueen exactamente, es bastante novedosa, y esperemos que esto avance un poco más y que en un futuro, también aquí en El Salvador, como dijimos, podamos tener acceso a esto específico para cada enfermedad, porque así me imagino igual van a salir esquemas propuestos para esa enfermedad o para otras, ¿verdad? Para púrpura, para miastenia, ¿verdad? Que cada una tendrá su uso para pénfigo, en vulgar, etc. Sí, claro. Así es. Entonces, pues. Bueno, yo tal vez un comentario. Número uno, felicito a Martita ahí por el nivel de su plática. Es algo bien novedoso, realmente es bastante cargada, ¿verdad? La plática por los conceptos y todo eso. Y por lo que tú comentabas de la orientación hacia dónde va la medicina, a ser más personalizada y a depender mucho de este tipo de herramientas, ¿verdad? Como los anticuerpos monoclonales. Se me ocurre que no estaría de más que en algún momento viéramos si retomamos algún curso de actualización de inmunología, porque hay varios conceptos que, sobre todo a la luz de COVID y todo eso, probablemente han cambiado. A mí me caería muy bien un curso de inmunología básica, un reprise. Ok, no, está bien, Ana Luz. Vamos a buscar hacer algo que pueda ser de beneficio para la asociación. Realmente es una muy buena idea. Realmente nunca queda mal hacer repaso. Sí, realmente es buena idea. Sí. Y de hecho, ahorita estoy viendo, tal vez para noviembre, podemos tener una plática ahí de anticuerpos monoclonales, alguien que ha estado en el campo. Y obviamente que nosotros solo lo leemos, pero no los utilizamos, o los que han tenido, pues, la única oportunidad que tuve de ocupar un omalizumab fue en mi formación en Francia, que fueron con 2 pacientes cuando estaba saliendo el omalizumab. Aquí en El Salvador, pues he tenido 2 pacientes que eran candidatos, pero la capacidad económica realmente no les ayudaba para poder hacer esas coberturas, lastimosamente. O sea, nos perdemos mucho de esa incapacidad económica de poder cubrir ese tipo de tratamiento, porque se aprendería bastante. Creo que en el Seguro Social sí han tenido se logra más fácilmente hacer esas intervenciones. No sé si tengo colegas aquí de Panamá y también de México, y también tenemos a Mario. No sé si ellos han logrado tener experiencias en la utilización de anticuerpos monoclonales. No, parece que no. Doctor Rubio. Mauricio, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha expresado la doctora Caballero. Cuando yo me fui a estudiar hace 40 años, muchas cosas de inmunología están en el folículo de Graf. Pero conforme el tiempo, cuando la biología molecular tomó su auge en la década de los 90, ha sido una información intensa en el campo de inmunología, que prácticamente nos hemos ido quedando como
Retrasado por razones de trabajo, pues el trabajo te absorbe, el trabajo administrativo, el asistencial, tu clínica. Entonces, y a veces en los congresos no logran darte toda la información que tú necesitas en la educación médica continuada, como pudiera ser estos eventos que tenemos de la escuelita, un canal como para actualizarnos en inmunología básica, que es bien importante. Por ejemplo, hoy con COVID, yo me he dado cuenta y he tenido que repasar y meterme a investigar una serie de cuestiones que no las tenía yo en mi mente o en mi campo de conocimiento, y que he tenido aquí lo que rebuscar para poder encontrar una explicación de todo lo que ocurre con este virus, pues. Y ahorita nos tiene todavía patas arriba, ¿verdad? Entonces, yo creo que la moción de la doctora Cabello yo la secundo, y creo que si tú puedes canalizar, pues, por medio de esto, o el comité científico de la asociación, ir canalizando intermitente, pues, porque a veces los clínicos, hay clínicos que no les gusta mucho lo básico, y lo básico es bien fundamental para los clínicos, porque lo importante es traducir lo que pasa en la célula en el síntoma que tiene el paciente. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con la doctora Caballero de que podemos hacer una actualización de inmunología clínica. Es más, invitando al doctor Guido, que muy caballerosamente y él con todas las benevolencias se ha abocado a nosotros como para participar en estos eventos, que están en el campo de investigación, porque el Instituto Politécnico Nacional en México, quieras o no, es una de las entidades donde se hace mucha investigación, y en el campo de inmunología, por supuesto. Claro, no lo vamos a comparar a nivel del doctor allá en Suiza, que está haciendo estudios de nivel celular y todo, pero sí se hace mucho que para nuestro nivel puede ser de mucha ayuda. Así es que yo secundo la moción de la doctora Caballero, y yo creo que todos estarían satisfechos de actualizarnos, pues. Porque yo cuando me fui a estudiar inmunología, lo único que conocía era el librito del doctor Quiñones, un patólogo que había venido acá y que había escrito el linfocito T, el linfocito P, que el ayudador y el supresor era todo lo que conocía en ese momento. Claro, al llegar a México la especialidad se habló un poco más, pero hoy, esto se ha ido tanto. Para decir, el artículo que se ha revisado ahorita, receptores neonatales de FC, de IgG. Bueno, yo primera vez que lo oigo mencionar, para poner el ejemplo. Entonces yo creo que debemos de actualizarnos bien en el campo, porque lo que dijo la doctora, o lo que tú expresaste, nosotros, como alergólogos, inmunólogos clínicos, supuestamente, que hacemos esa práctica, nos pueden cuestionar de un montón de cuestiones. O tú puedes cuestionar algunos manejos de enfermedades inmunológicas que están haciendo colegas de otras especialidades, que en lugar de ser de beneficio, pueden ser maleficio para el paciente. Entonces, para nosotros es bien importante esa actualización. Con Sí. esto quiero yo finalizar. Con mucho gusto vamos a buscar hacer ese proyecto, que va a ser bastante beneficio, y vamos a ver tiempos y quiénes nos pueden ayudar. Y también ver si eso también genera puntos para porque muchas veces también los colegas que nos apoyan buscan también que se les den puntos internacionales. Son situaciones que ahorita estamos tratando de poner a funcionar. Pero sí, con gusto vamos a buscar todas esas situaciones o buscar hacer este proyecto de revisión en una actualización en inmunología, ¿verdad? Creo que sí es muy importante. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta o duda que quisieran hacer los colegas? Bueno, si no, pues no me queda más que agradecerle a la doctora Rubio, pues, por el tiempo
Nuevamente invitarlos a todos ustedes para el próximo webinar de la escuelita, que será dentro de 2 semanas, el cual quien nos va a apoyar va a ser la doctora Patricia Latour, que nos va a hablar sobre urticaria crónica y la experiencia que ella ha tenido también de uso con anticuerpos monoclonales. Así que ahorita, pues, como usted ya se ha dado cuenta, estamos teniendo un rebrote ahorita de casos aquí en El Salvador. Así que les pido que se sigan cuidando, sigan con sus medidas de protección. Nunca está de mal hacer un poco más de lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y bueno, les deseo lo mejor. Los veo dentro de 2 semanas y seguimos en comunicación. Gracias, Martita. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por escuchar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.